Buenos días, estudiantes de Introducción a la Traducción. Esto que ustedes van a ver ahora es el resumen del capítulo número 2 que vimos en las fotocopias de traducción y traductología. Teniendo en cuenta las observaciones que se hicieron en la retroalimentación y con base en el resultado de las exposiciones que algunos estudiantes me decían que no habían quedado cosas muy claras, entonces yo les hago este resumen aquí a través de esta presentación. Entonces, pues lo primero es tener claro que la palabra traducción proviene del latín y que está formada por un prefijo y por la raíz. En este caso el prefijo es trans y la raíz es ducere. En ese orden de ideas, traducere es del latín, que significa pasar de un lado a otro. Bien. Vimos en primer lugar tres tipos de traducción. El primero es la traducción intralingüística. Esta es la que se hace con los mismos signos de una lengua. Esta traducción lo que hace es recurrir a sinónimos o reformular palabras o expresiones en otras guardando el mismo sentido, es decir, lo que se dice en otras palabras, decir lo mismo pero en otras palabras. Eso es lo que es la traducción intralingüística. En otras palabras también sería parafrasear. Bien, luego vemos la introducción interlingüística, que es la traducción de la cual nos ocuparemos en este curso. De acuerdo con el lingüista Jacobson, esta es la traducción verdadera. Esta es la que cuenta como la traducción que nosotros debemos estudiar y analizar. En esta traducción, afirma Jacobson, se debe tener en cuenta los refranes, dichos y expresiones, porque son las que corresponden al entorno cultural y social. Aquí debemos evitar, por supuesto, la traducción literal de las expresiones propias de una cultura, de un país, de una comunidad, porque muchas veces no quiere decir lo mismo en la lengua de llegada. Yo aquí tengo tres ejemplos en español: llover a cántaros, en francés pleuvoir de corps, que quiere decir llover cuerdas, en inglés to rain cats and dogs, que quiere decir llover perros y gatos. Todas estas expresiones se usan en esos tres idiomas para referirse a que llueve mucho, que está lloviendo mucho. Incluso si nos fuéramos de pronto a una traducción más regional, a una expresión más regional, los paisas suelen decir están lloviendo maridos. Entonces ese tipo de situaciones no puede hacerse una traducción literal. Bien, sigamos. Luego viene la traducción intersemiótica, que es traducir a una expresión o una palabra, una frase o un texto de la lengua de llegada que en realidad no corresponde con la lengua de origen. En este caso el traductor modifica la estructura, tiene que modificar la estructura para poder interpretar el código, en este caso un código no lingüístico. Es decir, hacemos traducción de un código lingüístico en un código no lingüístico. Ejemplo, las obras teatrales o el lenguaje de señas o el lenguaje de los ciegos, el braille. Bien, estos que ustedes ven acá son las categorías de clasificación de la traducción humana. Disculpen el movimiento, pero es que intenté hacerlo con una cámara profesional y la verdad se consume mucho espacio y casi no la puedo subir a la plataforma, entonces me tocó grabarla con el celular. La traducción interlingüística tiene categorías y esas categorías tienen unas variedades. Ustedes pueden darse cuenta ahí que las categorías están según el método empleado para traducir y sus variedades son los métodos. Las características del modo traductor y su variedad son las clases. Otra categoría es la naturaleza del proceso traductor en el individuo y sus variedades son los tipos de traducción. Y otra categoría es el ámbito socioprofesional y sus variedades son las modalidades. Entonces, estas variedades las vamos a explicar a continuación en las siguientes diapositivas. Tengo que aclarar también
que las categorías y las variedades se entremezclan, se entretejen, es decir, que hay una imbricación de variedades, o sea, todas se mezclan, se combinan y pueden ser dinámicas y complejas. Y pueden haber múltiples modalidades de traducción, ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a la última, que es la de modalidades. Bueno, empecemos. Uno de los métodos de traducción, que es la primera parte, si ustedes vuelven aquí atrás, es las variedades, los métodos, según el método empleado para traducir el texto original. Entonces, el primero de ellos es el método interpretativo comunicativo, es decir, que nos interesa es el sentido, no lo semántico. Queremos saber lo pragmático de la frase o del texto. Por ejemplo, allá aparece una frase en inglés que dice dog that bites. Si nosotros queremos hacer la traducción semántica de esto, sería simplemente perro que muerde, pero lo que nos importa aquí es la traducción comunicativa, el sentido, y en ese sentido, pues, valga la redundancia, se quiere decir que cuidado con un perro, que hay perros bravos, que cuidado que el perro es peligroso. Eso sería la traducción comunicativa o interpretativa. Luego viene la traducción literal. La traducción literal, pues, lo que trata es de mantener la estructura, la gramática, el orden de las palabras, pero muchas veces esto no se puede hacer porque nunca habrá una similitud o una equivalencia entre las lenguas, entre la lengua de origen y la lengua de llegada. Yo aquí puse unos ejemplos para que nos quede claro esto. Por ejemplo, valga la redundancia otra vez, buen provecho, anteayer o consuegro. Estas son cosas que nosotros decimos en español, pero que en inglés no existe una, eh, una traducción perfecta o similar para decir eso. En ese orden de ideas se busca entonces otras alternativas que puedan llegar a ser muy similares a esas expresiones o palabras. Y ahí vemos, por ejemplo, enjoy your meal, que sería como una traducción muy cercana a buen provecho. The day before yesterday, que sería la traducción para anteayer. Y son o daughter's father-in-law, que sería para la de consuegro. Bien, sigamos. Otro método de traducción es el libre. Pues, como su nombre lo indica, en este método de traducción hay libertad para que el traductor haga pues la traducción que considere necesario, y esto significa que él puede modificar la estructura del texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos we therefore have to work together. El adverbio aparece en medio de la frase y pues en español, por lo tanto, lo usaríamos al principio. Otra cosa que no aparece en la traducción es el uso de los pronombres, porque ya we therefore have to work together significa debemos trabajar juntos. En español no usaríamos nosotros, debemos trabajar juntos. Entonces el traductor puede eliminar o en la traducción permite que se eliminen palabras o elementos innecesarios. Adicionalmente, en la traducción libre, el traductor puede añadir información, así como puede eliminar, también puede añadir información para que se comprenda mejor la traducción. Por ejemplo, aquí tengo la expresión spring break, que es como las vacaciones de primavera o el descanso de primavera. Pues nosotros aquí no tendríamos eso, y si quisiéramos ponerle un equivalente, pues sería Semana Santa. Bien, entonces esas son las cosas que hace el traductor en este tipo de traducción. Tiene la libertad de permitirse esos términos. Semana Santa, que es un término muy de la cultura nuestra, latina. Luego viene la traducción filológica. El cuarto método de traducción es filológica. Trataré de no mover mucho la cámara. En este tipo de traducción se mantienen todas las características de la traducción literaria. Esta traducción, ustedes de pronto se han dado cuenta, es la que aparece en los libros, en las obras literarias, que dice traducido por y aparece el nombre de la persona. En este caso el traductor se convierte en un especialista no solo de la traducción,
sino de la obra, del autor, del contexto, de la cultura del país, de donde es la obra. Entonces, esta es la traducción que le interesa a los que van a ser traductores de obras literarias. Bueno, si recuerdan la primera tabla que vimos, la segunda variedad era las clases de traducción. Entonces, las clases de traducción tienen dos características. La primera de ellas es la función y configuración del proceso y la dirección del proceso. Vamos a explicar una cada una. La función y configuración del proceso natural. Esta traducción se da, por ejemplo, en las fronteras. Entonces voy a poner un caso específico. En la frontera con Ecuador tenemos muchas personas de las tribus quichuas. Entonces ellos son hacen traducciones naturales porque son plurilingües. Ellos hablan español, hablan quichua, ¿cierto? Entonces ellos pueden hacer traducciones espontáneas, naturales, de sus diferentes contextos. Otro ejemplo podría ser las comunidades indígenas en las fronteras, en la frontera con Brasil. Entonces allí se da que hay muchas personas que hablan portugués, español y su idioma o su lengua indígena. Entonces, por ejemplo, ellos hacen traducción fácilmente del portugués al español o del español al quichua o del quichua al español y viceversa. Entonces es un proceso natural. ¿Pero por qué? Pues porque ellos están en ese contexto. Luego la traducción profesional. Pues esta es la que hacen pues, las personas que viven de la traducción, que su trabajo es ser traductores y pues está caracterizada por, según la necesidad que el cliente, ¿cierto? O el público amerite. La pedagógica y la explicativa sería en nuestro caso, la de nuestro curso de traducción, porque nosotros estamos viendo traducción por aprender, la vemos en ese sentido de su naturaleza, de sus fundamentos, entonces es pedagógica y es explicativa, porque nos interesa saber qué es la traducción, las características, los modos, los medios, todo lo que tenga que ver de teoría con la traducción. Y la interiorizada es la que hacemos nosotros muchas veces en un proceso metacognitivo, y si es la que hacemos y siempre nos dicen las personas, cuando usted está aprendiendo a hablar inglés le dicen no piense en español, piense en inglés. Entonces uno trata de hacer el proceso metacognitivo de traducir una frase, una expresión del inglés al español. Eso es lo que quiere decir la interiorizada. Según la dirección del proceso, pues es directa o es inversa. Por ejemplo, si nosotros traducimos un texto del inglés al español, es directa. Pero si lo que hacemos es traducir del español al inglés, es inversa. Eso es lo que tiene que ver con directa o inversa. Los tipos de traducción. Entonces ya vamos si recuerdan la primera diapositiva es el tercer nivel, la tercera modalidad. Tipos de traducción. Los tipos de traducción pueden ser escritos, orales, audiovisuales e informatizados. Y de esos pueden ser especializados o no especializados. Entonces, ¿qué son los especializados? Pues los que requieren un lenguaje técnico, los que requieren pues que se sepa del campo temático. Por ejemplo, un abogado puede hacerse un curso de traducción o especialización en traducción y dedicarse a traducir sentencias, leyes, decretos y demás. Y los no especializados, que están los literarios, los publicitarios y los periodísticos. Bueno, por último, repito, sigamos mirando la primera tabla. La última modalidad eran las modalidades de traducción, valga aquí también la redundancia. Entonces, miren que la modalidad es escrita, a la vista, interpretación simultánea, consecutiva, de enlaces, susurrados, voces superpuestas. Y el medio, o sea, el canal que se usa para hacer la traducción, lo vemos en la segunda columna. El modo es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esa traducción? Y por último, la cuarta columna aparecen ejemplos.
Entonces, por ejemplo, escrita y a la vista se hacen a través de textos escritos, por supuesto. Una es simple, la otra es compleja. Y las dos son todo lo que tenga que ver con los géneros escritos. La interpretación simultánea, pues la vemos, es de tipo oral, del medio que se usa es oral, el canal por el cual se traduce es oral, es simple y es la que se usa en conferencias, discursos y debates. Lo mismo que la interpretación consecutiva. Más adelante voy a dar una explicación de cada una de ellas a manera de resumen. También se da en conferencias, discursos y debates. La interpretación de enlace se da en diálogos, conversaciones, entrevistas y declaraciones. Es espontánea y el canal por el cual se hace es oral. Bueno, luego sigue la de voces superpuestas. El canal que se hace es audiovisual, por el cual se hace la traducción es audiovisual. Es espontánea y preparada y siempre tiene imágenes dinámicas. Es la que se ve en televisión, en documentales, realities y reportajes. Aquí aparece un término que es subordinado simple, ustedes lo ven ahí. El término subordinado simple hace referencia al soporte con el que se hace la traducción o al cual se debe adaptar la traducción. Vamos a ver esto aquí más adelante. Otras modalidades de traducción son la de doblaje, que es audiovisual, y pues obviamente la vemos en películas, videos y documentales. Es preparada, es oral y es también acompañada de imágenes dinámicas, está subordinada a las imágenes. Este doblaje lo vemos incluso todavía en algunos documentales y en estos programas de cultura general que uno incluso alcanza a escuchar en el fondo la voz del hablante nativo y su idioma, su lengua materna, y encima va incluso a veces la voz se alcanza a escuchar. La subtitulación, pues bueno, ya la hemos visto en películas, videos documentales, obviamente es preparada también, es audiovisual, a veces puede ser espontánea y siempre va acompañada de imágenes dinámicas. Las canciones, pues ya su nombre lo indica, pues el medio es el oral y el musical y es para ser cantado. Este se usa mucho junto con la supratitulación musical, perdón, en las óperas, en las puestas en escena en vivo. Entonces les ponen a un teleprompter para que puedan mirar la traducción. También se usa en karaoke, por supuesto. Y tenemos las dos últimas que son las de software y software multimedia, pues están subordinadas a los programas, se ven mucho en las aplicaciones hoy en día tan de moda, en conferencias, discursos y debates. Bueno, y aquí para concluir y para que nos quede